Hola cocodrilos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A seguir analizando estadísticas, que después del liche todo se me va a quedar muy light, después de haber terminado con ese monstruo horroroso. Ya todo lo demás me va a dejar descanso para la garganta seguro. Y hoy toca el semiliche, pero es que en comparación es la mitad de la mitad. Y vamos a ver un poquito primero, como siempre, qué es el semiliche, que ya sabéis que si queréis más información tenéis su vídeo en el bestiario, en el vídeo del liche. Pues un semiliche tiene dos posibles orígenes, aunque en el manual actual solo te da uno, y es que un liche dejó de alimentar su filacteria con almas. Y cuando un liche deja de alimentar su filacteria con almas, pues la carne se le cae a pedazos y se acaba convirtiendo nada más que en esto, el semiliche. Lo único que sobrevive, su calavera, y por eso da eso. Aunque también se dan ocasiones que un ritual de liche mal realizado, de alguien que se quiere convertir en liche, puede dar como lugar a un semiliche también, con lo cual tenemos dos posibles orígenes. Todo esto ha hecho que el semiliche olvide gran parte de los poderes que tenía cuando era un liche, o cuando era un mago previamente hablando, con lo cual su potencial es algo menor y entonces es un poco más fácil de lidiar contra él. Pero hay que tener en cuenta que igualmente siempre tendrá una filacteria y que ésta va a seguir activa. Con lo cual da igual cuántas veces mates al semiliche, que hasta que no se destruya la filacteria, este va a seguir reviviendo una y otra vez. Y aunque parece que es una versión más débil del liche, algunos liches piensan que en cambio es todo lo contrario. Hay liches que han conseguido separar su alma de esta calavera, y la calavera funciona de forma autónoma, de manera que el alma puede proyectarse a otros planos, a otros lugares para seguir investigando, seguir indagando en el multiverso, mientras que la calavera defiende su filacteria. Con lo que algunos liches dicen, pues a lo mejor esto es una mejora, es verdad que no tengo un cuerpo físico como tal, pero mi alma puede ir por donde quiera sin ningún remordimiento y sin ninguna persona que me pueda restringir. Con lo cual, aquí hay una dualidad entre hay liches que piensan que esto es mejor, que hay liches que piensan que esto es peor. Ya eso, pues bueno, ellos verán, nosotros no nos vamos a meter en ese discurso político. Y después, otra cosa a destacar son las gemas atrapaalmas. Muchas veces estos semiliches se representan con dos gemitas en las cuencas de los ojos. Esto no es que le salga de base, sino que el propio semiliche se las coloca para que estas gemas sirvan como atrapador de almas y que la trasladen las almas que atrapen a la filacteria, para poder seguir alimentándola y seguir viviendo muchísimo más tiempo. Con lo cual las gemas no son algo natural en ellos, sino que es algo que ellos mismos se colocan. Y muy bien, visto ya esta información, vamos a pasar a lo que nos compete en este vídeo, que son las estadísticas, que ya veis el pedazo cuadro que tienen los semiliches, pero por suerte no hay tanto follón realmente. Vamos a ir viéndolo poquito a poco, como siempre. Semiliche, muerto viviente diminuto, porque solo es una calavera, y neutral malvado. La clase de armadura es 20, que es muy alta, eso es lo que va a hacer que sea muy complicado de matar, pero los puntos de golpe son solo 80, son muy poquitos. De 3 o 4 ataques muy bien dados se puede cargar uno a un semiliche, con lo cual es un poco Glass Cannon. Velocidad 0 pies, pero volando, que levita 30 pies. Levita, con lo cual no puede ser derribado desde el aire, Tenedlo en cuenta. Fuerza menos 5, destreza más 5, constitución 0, inteligencia más 5, sabiduría más 3 y carisma más 5. Y además tiene tirada de salvación de constitución más 6, de inteligencia más 11, que es una burrada, de sabiduría más 9 y de carisma más 11. Así que la única debilidad fuerte que tiene es el apartado de la fuerza, lo demás bastante alto en general. Tiene resistencia contundente, cortante y perforante de armas mágicas, con lo cual atacarle es complicado porque ya las armas sirven la mitad, e inmunidad a daño de necrótico, psíquico y veneno, que bueno, son daños comunes pero hay muchas aperturas por ahí, contundente, cortante y perforante de ataques no mágicos, así que tiene mucha resistencia a nivel de armas. A nivel de magias empieza a faltarle en cambio mucho. Tienes ahí el fuego, el hielo, bueno, el frío, ¿no? Que es lo mismo. Tienes también ahí el radiante, el relámpago, el sonoro, ¿no? Tienes un montón de ventanas para poder atacarle. Inmunidad de estados: asustado, aturdido, cansado, derribado, ensordecido, envenenado, hechizado, paralizado o petrificado. Creo que tiene inmunidad a todo, la verdad que no me he puesto a mirarlo uno por uno, pero ya habéis visto que hacer efectos es una cosa que no es muy útil realmente. Sentidos: visión verdadera 120 pies, un arma muy buena contra invisibles y percepción pasiva de 13, que no es excesivamente alta. Idiomas pone que no habla ninguno, pero vosotros podéis poner una voz fantasmagórica de fondo o algo de eso si queréis, no lo veo mal del todo. Y el desafío es de 18, que es altito. ¿Y qué habilidades tiene? Evitar. Si el semiliche es víctima de un efecto que le permita hacer una tirada de salvación para recibir solo la mitad de daño, no recibirá ningún daño si tiene éxito en la tirada de salvación, y si no tiene éxito, aún así recibe solo la mitad. Con lo cual, bola de fuego, en vez de meterle todo el daño si la acierta, igualmente le metería la mitad, y si encima salva la tirada, no le mete ningún daño. Bastante bueno esto de evitar. Otra arma en su arsenal para que no le quiten nada de vida.
resistencia legendaria, que tiene 3 al día, puede elegir tener éxito en una tirada de salvación que haya fallado, lo cual se comba con evitar, inmunidad a expulsión, que el semiliche es inmune a los efectos que expulsan muertos vivientes, y con esto terminamos las habilidades y pasamos a las acciones. Tiene la acción principal, que necesita de una recarga de 5 o 6, es decir, la usa, y después para volver a usarla tiene que sacar o un 5 o un 6 en un dado de 6 caras. ¿Y qué es este aullido? Pues que el semiliche básicamente grita, hiela la sangre con ese aullido, y todas las criaturas que se encuentran a 30 pies o menos del semiliche y puedan oír el aullido, pero igualmente tienen que estar a 30 pies, deberán superar una tirada de salvación de constitución, clase dificultad 15, o sus puntos de golpe se reducen a 0 automáticamente. Es una burrada. Además, si tienen éxito en esta tirada, estarán asustadas hasta el final de su siguiente turno, con lo cual no podrás atacar. Y luego está consumir vida. El semiliche escoge hasta 3 criaturas situadas a 10 pies o menos que pueda haber. 10 pies es poquito alcance. Los objetivos deberán superar una tirada de salvación de constitución, clase dificultad 19 o recibirán 6 de 6 de daño necrótico. Y el semiliche recupera tantos puntos de golpe como la suma del daño causado a todas esas criaturas, con lo cual otra cosa que aumenta aún más su vida. Y ahora pasamos a las acciones legendarias, que ya sabéis que son acciones que se realizan justo después del turno de otra criatura que no sea el semiliche. ¿Y cuáles son estas acciones? Volar, que el semiliche vuela hasta la mitad de su velocidad de movimiento, esto le da muchísima movilidad para sus habilidades que tienen poquito alcance. Nube de polvo, que el semiliche crea un remolino mágico a partir de sus restos polvorientos, es decir, su cadáver que se había convertido en polvo, y todas las criaturas que se encuentren a 10 pies o menos del semiliche, incluso aquellas que estén tras una esquina, deberán superar una tirada de salvación de constitución clase dificultad 15 o estarán cegadas hasta el final del siguiente turno del semiliche. Y las criaturas que tengan éxito en la tirada serán inmunes hasta el final del siguiente turno del semiliche. ¿Por qué hice esto? Porque puedes hacer esa acción legendaria hasta 3 veces. Pues hasta que no termine el semiliche su próximo turno, a esa persona que le has activado esta habilidad y que la ha esquivado, no le podrás volver a hacer esta habilidad. Hay que tenerlo en cuenta. Luego, drenar energía cuesta 2 acciones. Todas las criaturas situadas a 30 pies o menos del semiliche deberán hacer una tirada de salvación, constitución clase dificultad 15, y si la fallan, sus puntos de golpe máximos se reducen mágicamente en 3 de 6. Cuidadito con esto, que va dejando sin vida máxima. Si este efecto reduce los puntos de golpe máximos a 0, pues esa criatura morirá. Y los puntos de golpe máximos de una criatura podrán recuperarse mediante un restablecimiento mayor o mediante un efecto mágico similar, y hay que tenerlo muy en cuenta. Y maldición infame, que cuesta 3 acciones, y el semiliche elige como objetivo a una criatura que se encuentre a 30 pies o menos y que pueda ver. La criatura debe superar una tirada de salvación de sabiduría clase dificultad 15 o será víctima de una maldición mágica. Hasta que la maldición termine, el objetivo tendrá desventaja en las tiradas de ataque y las tiradas de salvación, lo cual es muy peligroso para el tema del aullido, porque se combina muy bien con lo de que tiene desventaja. O en la siguiente ronda con nube de polvo y drenar energía, y también con consumir vida, lógicamente. Se combinará mejor con aullido por el mero hecho de que se puede utilizar en la misma ronda. Con la nube de polvo y drenar energía costará a lo mejor un poquito más, porque si a una criatura le afecta, podrá repetir la tirada de salvación al final de cada uno de sus turnos, y puede librarse del efecto. Hay que tener cuidado con eso e intentar combinarlo o con aullido o con consumir vida, es decir, haces primero maldición infame al final del turno de una criatura y luego vas a por ella con aullido o consumir vida. Y no terminamos porque si el semiliche está en su guarida tendrá un valor de desafío de 20, le sube 2 niveles y tiene unas acciones en guarida bastante interesantes. En la posición 20 del orden de iniciativa, el semiliche tira un D20 y si obtiene un 11 más, realizará una acción en guarida de las siguientes que se ven y no puede utilizar la misma en 2 asaltos consecutivos. La desventaja que tiene es que tiene que tirar un dado de 20 siempre y si no saca 11 o más, pues no hace ninguna acción en guarida. Pues la primera, que toda la tumba o el sitio donde se encuentra el semiliche se agita muy violentamente y todas las criaturas en el suelo tienen que hacer una tirada de salvación de destreza clase dificultad 19 o son derribadas. Otra posible es que el semiliche escoja una criatura que se encuentra a 60 pies o menos y que pueda ver, y le crea alrededor un campo antimagia y que se mueve con él hasta la posición 20 en el orden de iniciativa del siguiente asalto. Un anticonjurador muy bueno, antimago, antihechicero, antibrujo. El caso es que es muy bueno para inhabilitar muchísimo a una persona. Y la otra es que el semiliche elige a cualquier cantidad de criaturas situadas a 30 pies o menos y que pueda ver, y ninguna de ellas podrá recuperar puntos de golpe hasta la posición 20 del orden de iniciativa del asalto siguiente. ¿Con qué se combina esto muy bien? Con aullido, porque dejas a 0 puntos de golpe y no lo puedes curar y vas derribando así constantemente a la gente.
Lo único malo es que el aullido se necesita recargar, así que hay que tener en cuenta que esta estrategia no es 100% eficaz y a veces te renta más o el campo antimagia para que el conjurador no te haga el daño que es el que más daño te puede hacer a ti, porque te empieza a tirar proyectiles de fuego o cosas que sean de acertar, y sí, tienes clase de armadura 20, pero sigues teniendo 80 puntos de vida, que como te quite 40 en un solo turno del conjurador ya te ha quitado la mitad de vida, O sea, hay que tener cuidadito que el semiliche tiene un suspiro de vida. Y después, pues bueno, si todos están en el suelo, de vez en cuando sí que renta el tema de que sean derribadas, porque así te es mucho más fácil utilizar tus áreas, es más fácil perseguir para ti a otras criaturas. Aunque tienes que tener en cuenta que esto también puede afectar a los súbditos del semiliche. Y después hay distintos atributos en la guarida, que esto es, pues cosas que pasan por estar en la guarida. El primero es que todas las criaturas que entran y no sean malvadas sufren 3 de 10 de daño necrótico. Esto no es tan sustancial en el ámbito de que una persona entra, todos se hieren, pero como todavía a lo mejor no están en combate con el semiliche, se pueden curar. Pero bueno, está bien, vas quitando algunos recursos. Después, los monstruos de la guarida tienen ventaja en las tiradas de salvación para evitar ser hechizados o asustados y contra los efectos que expulsan muertos vivientes, así que los súbditos del semiliche van a ser mucho más resistentes. Y ya por último, la tumba es inaccesible para los medios de transporte mágicos de aquellas criaturas a las que el semiliche no deje entrar. Estas no podrán teletransportarse o desde la guarida, así como tampoco recurrir al viaje interplanar para entrar en ella o abandonarla. Si te puedes teletransportar o hacer un viaje interplanar dentro de los confines de la cripta, no te ves afectado, pero solo es posible moverse por el interior de la cripta. No se puede ni salir ni entrar en ella nuevamente. Esto es muy útil porque hay algunos conjuros que te permiten desaparecer momentáneamente a otro plano y después volver, pero no para salir de la guarida. Tienes que seguirte en tu guarida. Y si el semiliche es destruido, los efectos se desvanecen en un plazo de 10 días aproximadamente. Y listo, estas son las estadísticas del liche, que como habéis visto es la mitad de lo que era el liche, que el liche era horroroso. ¿Y qué cosas vamos a ver ahora para los Dungeon Master? Primero, el semiliche, al igual que el liche, tiene que tener una buena historia. Puede que no sea tan épica como la del liche, pero tienes que darle una historia, el por qué se ha convertido en semiliche, por qué se olvidó de alimentar su filacteria, a lo mejor tendió a ser un poquito menos malo, o simplemente quería hacer eso del alma de poder moverse entre los mundos. Hay que tener todas esas cosas muy en cuenta. Sigue siendo un personaje muy poderoso el semiliche. Hay que darle una historia que esté a la altura de esa criatura. Luego, a pesar de ser una calavera, hay que ponerle seguidores, hay que ponerle súbditos que le ayuden a pelear. Ya habéis visto que tiene muy poquita vida el semiliche, y aunque tenga mucha resistencia y mucha clase de armadura, le basta con que le entre 2 o 3 ataques que a estos niveles lo pueden reventar en un suspiro. Hay que tener muchísimo cuidado con el semiliche. Luego, hay que jugar mucho con las distancias, porque ya habéis visto que casi todas sus habilidades dependen de un alcance muy concreto, 30 o menos pies la mayoría. Con lo que si estás fuera de ese alcance, el semiliche no hace nada. Y te puedo decir una cosa, muchísimos conjuros tienen más de 30 de alcance. Los jugadores van a jugar, valga la redundancia, a mantener esas distancias para que así el semiliche no les haga nada de daño, pero ellos puedan reventar al semiliche. Hay que jugar mucho con las distancias y con el tema del terremoto, por ejemplo, que he comentado antes. Y después, las acciones legendarias son claves. Hay que pensar muy bien qué acciones legendarias vas a hacer. Volar. Tú dirás, ¿para qué voy a hacer volar? Pues volar muchas veces te permite ponerte en el centro de un montón de enemigos para después hacer aullido a lo mejor. Y te renta más a lo mejor pegar a 3 monstruos con aullido que darle desventaja a uno con maldición infame, el que cuesta 3 acciones legendarias, y después darle un aullido. Las probabilidades son mayores si le puedes dar a 3 objetivos, por ejemplo, con lo cual renta un poquito más en ese ámbito. Que si después no puedes, pues bueno, haces el combo maldición infame aullido y derribas a una persona. No está mal, te digo, a esa persona la van a curar y va a estar arriba al turno siguiente, con lo cual a lo mejor no es tan eficaz. Hay que tener cuidado con eso. Y luego drenar energía puede servir muy bien para que poco a poco los jugadores no se den cuenta de que se están quedando realmente sin vida. Aunque quizás no es la más eficaz siempre del todo, pero bueno, no está mal. La que yo veo menos eficaz es nube de polvo. ¿Por qué? La única forma en la que alguien cuerpo a cuerpo te puede hacer daño es con armas que haga daño elemental. Y aún así ese daño nunca suele ser tan elevado. Con lo cual, para estar a 10 pies de una criatura que quieres cegar, tienes que estar muy cerca. Que sí, que se la puedes hacer a un conjurador para que no te dispare después un misil de fuego o lo que sea, pero es muy raro que te puedas acercar tan fácilmente a un conjurador, a no ser que hagas un ataque suicida como el que he dicho de te pones volar, aullido y después utilizas otra acción legendaria para volar y alejarte. Por eso volar es tan versátil, porque se puede hacer hasta 3 veces, y es lo bueno que tiene volar. Nube de polvo, pues también se puede hacer 1 o 2 veces, pero volar te permite muy fácilmente meter el consumir vida, el aullido,
con lo cual es una acción legendaria que parece la más tonta, pero la que mejor se puede combinar con las habilidades básicas del Liche. Hay que tenerlo muy en cuenta. Así que cada acción legendaria te la tienes que pensar muy bien y no gastar todos los recursos del tirón, porque si no después quizás eso se puede devolver en tu contra. Y ahora, ¿qué hay que hacer los jugadores? Lo primero de todo, al igual que el Liche, la filacteria es el objetivo, no el semiliche. Si destruyes la filacteria, el semiliche es un mierdas. Estará cojonado perdido, le puedes chantajear o lo matas y lo matas definitivamente, pero la filacteria es la clave, como siempre. Luego, el semiliche apenas tiene guante, pero es muy difícil de acertar. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay habilidades que son multiataque, como proyectiles mágicos, que se menosprecian mucho, que pueden quitarle vida y rascarle sin que el semiliche se dé cuenta poquito a poco. Y poquito a poco te digo que a lo mejor lanzas un proyectil mágico a nivel 7 y le puedes llegar a quitar mitad de vida si tienes suerte. Con lo cual hay que tener esto muy en cuenta. Y después, si hay muchas otras cosas que le afecten con multiataque, pues también le pueden joder bastante al semiliche. Porque si le tiras 5 ataques, pues a lo mejor 2 o 3 le aciertan. Y ya le estás rascando mucha vida a alguien que no tiene tanta. Luego, si puedes atacar desde lejos y en una posición segura, la batalla ya es prácticamente tuya. Si obligas al semiliche a moverse mucho y a coger posiciones desventajosas, vas a provocar que así puedas llevarlo a tu terreno. El semiliche se va a tener que acercar porque 30 pies no es nada, 30 pies es muy cerquita y eso lo va a tener que tener el semiliche muy en cuenta. Y después no escatimes en quitarte efectos mágicos como la ceguera, lo de que te consume la vida y te va quitando la vida máxima. Si alguno puede estar de apoyo para ir quitando estos efectos, al semiliche poquito a poco le va a costar muchísimo tirarlos al suelo. Y si encima tienes a uno que va a curar a todo el mundo que derribe con el aullido, pues entonces el semiliche se va a ver ya mucho más arrinconado. Porque hay que tener en cuenta que el aullido no siempre lo va a poder hacer. La primera ronda, venga, a lo mejor lo hace, pero a lo mejor las 3 siguientes no. Y es el mejor arma del liche. Así que ahí podéis atacar. Y luego hay que tener muy en cuenta el empleo de armas mágicas pero que tengan efectos de daño. Que sí, que las armas mágicas están muy bien pero le harán mitad de daño. Pero si además tienes daños elementales con esas armas, aunque sea poquito, un de 6, un de 8, pues bueno, ya algo le estará rascando y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y listo, esto es el semiliche, que en comparación con el liche es un paseíto como habéis visto. No un paseo para luchar y además se lucha muy distinto como se luchaba contra el liche. Que el liche os decía, no, acercaos al liche que es lo mejor, y el semiliche es casi todo lo contrario, curiosamente. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, compartid y suscribíos si os ha gustado el vídeo, que me ayuda un montonazo, comentadme cómo vais a usar el semiliche y un pulgarcito para arriba, que aunque el semiliche no tenga, me ayuda muchísimo y a mí me motiva aún más. ¡Hasta luego, cocodrilos!